Sigues en el mostrador en La Clave aquí en la 92.9 cuando son las 8:39 y yo sigo junto a Federico Giovannón y Héctor Cosio. En política estos días están marcados por la previa a la Convención Constitucional que comienza con sus sesiones terminando precisamente esta semana, el domingo 4 de julio. Además están los avances de la interpelación contra el ministro de Salud, Enrique París, y de la acusación contra el titular de Educación, Raúl Figueroa, ambas acciones impulsadas desde la oposición. Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, apuntó a un, comillas, gustito político. Harto movimiento para conversar junto a Marco Moreno, doctor en Ciencia Política, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, que sumamos también a esta conversación. Muy buenos días, Marco. Hola Maca, Federico, Héctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Buenos días, Marco. ¿Qué te parece? Mira, dediquémosle estos minutos, si te parece, Marco, al tema de la Convención Constitucional. Estamos en la previa, faltan pocas horas para este domingo, donde se instala por fin la Convención y comenzará su trabajo. Pero antes, dame, por favor, danos tu impresión de esta escaramuza de llamado convocar a acusación constitucional e interpelación. Muy brevemente, ¿qué significación, qué interpretación política se le puede dar a esto que aparece como tan raro? Oye, tan sacar el foco de las cosas, ¿no? Sí, claro, lo que se busca es generar de alguna manera algún hecho político para especialmente los parlamentarios, que con toda la discusión sobre la primaria, ¿no?, y con la discusión sobre la instalación de la convención, en realidad parece no importar mucho lo que pasa en el Congreso, ¿no? La verdad es esa también, ¿no es cierto?, que el Parlamento comienza a perder algún tipo, ¿no es cierto?, de relevancia, también al igual que el Poder Ejecutivo, porque se instala con fuerza la presidencialización de la política y también la convencionalización, si podríamos usar algún término razonable. Es decir, la convención y la elección presidencial son los temas que se toman la agenda en estos últimos 6 meses del año, a partir de hoy día, digamos, la mitad del año, y por lo tanto el Congreso y los parlamentarios que están allí, que tienen que comenzar a pensar en su reelección, comienzan a hacer esta pirotecnia de alguna manera, ¿no es cierto?, para intentar captar algo de la agenda, especialmente mediática. Sienten que se les desinfla el músculo ahí, buscan maneras de rearticular ahí cosas para hacer como pequeñas luces, llamados de atención. ¿Eso es un poco la interpretación, Marco? Claro, ellos intentan, ¿no es cierto?, demostrar que todavía están ocupando un rol relevante, pero la agenda, el clima de opinión pública está instalado en otro lado. La opinión pública hoy día, el clima está instalado, ¿no es cierto?, en el tema de la convención por una parte y en el tema de la elección presidencial, producto de la primaria, ¿no es cierto?, la campaña, la franja televisiva, todo eso hace entonces que el protagonismo del Parlamento y del Congreso no sea el que tenía hace algunos meses, y eso explica, por ejemplo, por qué Yanna Proboste, ¿no?, en alguna de las encuestas que conocimos ayer y hoy día, ¿no es cierto?, baja un poco en su aprobación, porque evidentemente, ¿no es cierto?, ella también es un poco el resultado de los medios, ¿no es cierto?, de la cobertura que los medios le dan, y los medios le dan la cobertura por la discusión sobre el IFE, sobre la respuesta del Estado, ¿no es cierto?, a la económica, a la crisis sanitaria, y por lo tanto, de alguna manera, ese es un factor que puede pesar en contra en estos próximos 17 días, ¿no es cierto?, a la candidatura de la centroizquierda, tanto Yanna Proboste, Paula Narváez, como de Carlos Maldonado. Muy buen punto. Héctor Cosio. Sí, bueno, yo creo que efectivamente le da el clavo aquí, Marco, porque hay que recordar también que antes de las últimas elecciones, de los gobernadores y de la elección también de los convencionales constituyentes, todo el foco y todas las luces estaban puestas en el Parlamento. Incluso empezamos a hablar también de la parlamentarización, ¿no?, de cómo el Ejecutivo consecuentemente fue perdiendo cada vez más poder, y ese poder fue siendo administrado políticamente y comunicacionalmente por el Congreso, por los parlamentarios. Tal vez el momento más digamos, de mayor exposición, donde algunos lograron sacarle mejor partido, fue precisamente en todos estos últimos meses, entre más debilidad del gobierno, mayor fuerza del Parlamento, todo el tema del 10% concentró y puso la esfera de lo público al interior del Congreso. Eso no estaba.
Ahora, no está ahí... ¿Qué les parece que nos vamos a la convención constitucional para que no se nos Bueno, vayan los minutos? que son los que se llevan la película, porque son los que hoy día se van a llevar la película, claramente. Claro, como decía Marco, para poner ahí las fechas a la vista, este 4 de julio es la primera sesión de la convención y después, 2 semanas después, el 18 de julio, es la votación de las primarias. Entonces ahí está el foco puesto, ¿no? Pero como dice Federico, vamos a la convención. Marco, ¿qué aspectos destacarías? ¿Cuáles te inquietan, si es que hay alguno que te inquiete? Bueno, hemos estado viendo en estos días la disputa por la presidencia de la convención, ¿no es cierto? Hay un intento de posicionar a lo menos a 3 candidatas, mujeres que son las que están apareciendo con más fuerza, Elisa Loncón, ¿no es cierto?, la académica del mundo mapuche, la periodista Patricia Pólitzer y la científica Cristina Dorador, ¿no?, que de alguna manera están expresando también las tensiones internas, porque, claro, Elisa Loncón está apoyada por el Frente Amplio, fundamentalmente, y por algunos independientes, ¿no?, y eso lo resiente el Partido Comunista, ¿no? Recordemos que el Partido Comunista tiene solo 7 escaños en comparación, ¿no es cierto?, a los 18 que tiene el Frente Amplio en su conjunto. Y entonces el PC resiente este intento del Frente Amplio, ¿no es cierto?, de tener un poco mayor autonomía y quitarle esa hegemonía al PC. Y eso es lo que ha entrabado esta etapa previa, ¿no es cierto?, de la elección de la presidencia y de la vicepresidencia. Lo que hay de fondo, yo creo, Maca, Federico y Héctor, lo que hay de fondo aquí, ¿no es cierto?, más allá de esta elección presidencial, de la presidencia, es la tensión que está instalada respecto, yo diría, de dos pulsiones. Por el lado, este intento de rol impugnador, ¿no?, que quiere tener la convención y todo, por eso todo este cuestionamiento, ¿no es cierto?, a que hayan autoridades del Poder Ejecutivo, de que ellos quieren tener una legitimidad que les es propia y que les fue dada por los ciudadanos, por lo tanto quieren hacer ese punto respecto, ¿no es cierto?, de la impugnación que significa esta nueva convención. Pero también contra eso, ¿no?, o la otra fuerza que nosotros vemos, tiene que ver con el tema de las altas expectativas que hay respecto de la convención. Entonces la pregunta es cómo conviven estas dos fuerzas, ¿no? Por un lado, los que quieren jugar un rol más de impugnación y por otro, los que quieren, ¿no es cierto?, dar cuenta también de estas expectativas que los ciudadanos tienen sobre la convención. Más allá de la discusión, ¿no es cierto?, si los intérpretes, si la cosa administrativa, ¿no es cierto?, en algún momento más la gente va a comenzar a preguntarle, bueno, pero ¿qué pasa con el tema de las pensiones? ¿Qué pasa con el tema del agua? ¿No es cierto? Claro, por ahora estamos todavía en la forma, más que fondo, ¿no? Claro, y eso es porque están pugnando dos visiones, ¿no es cierto? Los que quieren que la convención, insisto, tenga un rol más bien de impugnación de lo que hoy día existe, del antiguo orden, de lo viejo, ¿no?, versus, ¿no es cierto?, lo que también dicen, ojo con las expectativas, porque los ciudadanos, las chilenas y los chilenos, ¿no?, tienen altas expectativas. Ya sabemos lo que pasa con las expectativas, no en un gobierno, pensemos en nada más, ¿no es cierto?, por la gran y profunda crisis de expectativas que generan siempre sus anuncios, su grandilocuencia. Esas son las dos fuerzas que hoy día están de alguna manera mostrando esta dificultad en la instalación de la convención en 4 días más. 8:47 para quienes se están sumando a nuestra sintonía acá en la 92.9. Recordamos que estamos conversando de la situación en el panorama político junto a Marco Moreno, doctor en Ciencia Política, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Héctor Cosio. Sí, pero yo creo que efectivamente están esas dos fuertes en pugna. Igual esa tensión, conversábamos con Federico también, digamos, en torno a la semana política, hay ciertas tensiones que parecen ser también consustanciales al proceso y hablan también de que esta es una convención que está viva, de las tensiones, digamos, reflejan la diversidad y en esa diversidad también descansa que estamos en un momento constituyente. Me da la impresión de que son muy propias las tensiones que podrían darse y es sano también que se pase de esa manera. Ahora, dentro también de estas tensiones, aunque puede parecer secundario, pero el rol de facilitador o obstaculizador que está haciendo también en este minuto el gobierno, también por lo que hablábamos, también está pasando un poco el Congreso, ¿no? Con esta cosa de ser invisible, uno podría entender desde esa lógica las intenciones que tiene el gobierno de tratar de poner, digamos, sus puntos, de generarse conflictos, aun cuando ellos sostengan que
su intención es tratar de aparecer lo menos en la fotografía, tener una visión minimalista, una participación minimalista. En rigor eso no está ocurriendo. Por ejemplo, el tema de Francisco Encina, uno podría entender, bueno, ¿quién es esta persona? Nosotros hoy día revelamos digamos, que dentro del presupuesto que tiene asignado la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, hay 17 personas que trabajan ahí, la mayoría, digamos, técnicos para solamente ver el tema, digamos, de las transmisiones y micrófonos por el estilo, pero también llama la atención que el secretario, que al que se le está pidiendo, por ejemplo, la renuncia, tenga uno de los sueldos más altos de la administración de Piñera. Estamos hablando de un sueldo superior a los 7.400.000 pesos, que es la persona que está ahí. Eso va a generar ciertos ruidos. Pero más allá de ese dato puntual, creo que sí es agregar elementos de tensión que son, para mí, me parece que son absolutamente desafortunados, como por ejemplo el que hemos hablado respecto de no entender los procedimientos, digamos, las ceremonias propias de los pueblos originarios. Dentro de uno de los temas muy muy importantes que va a salir de la instalación, de los simbolismos de la instalación, es precisamente mostrar la diversidad de culturas que coexisten en Chile. Y si el gobierno también a días de eso y todavía no ha retrocedido, yo creo que ahí hay un elemento de tensión que va a tener que resolverse de aquí al domingo, es el tema si van a ceder, digamos, que algunos miembros de los pueblos indígenas sean acompañados por figuras también de poder dentro de sus comunidades, que son figuras también que tienen toda una nomenclatura más bien también simbólica dentro de su pueblo, pero también son costumbres y tradiciones muy ancestrales, usos y costumbres le llaman en otros países cuando se le respetan ese tipo de formas. Y cuando el gobierno, digamos, a estas alturas califica esto de diferencias políticas, como de diferencias menores, y no interpreta un poco el sentir de los pueblos originarios, estás en ese caso, en mi modo de ver, estás poniendo elementos de tensión que no son sanos para la instalación, porque van a producir un ruido innecesario. Yo espero que eso debiera resolverse de aquí al domingo. Ya es jueves. Oye, esa es la como comillas alarma. A propósito de ese sueldo muy alto, dejar claro que eso es parte del gobierno, pagado por el gobierno, no tiene nada que ver la Convención Constitucional, para que la gente que está incorporándose lo tenga claro. Y lo segundo es que cómo es posible que si ese señor de apellido Encina se ha manejado como elefante en cristalería, llama mucho la atención que además esté bien pagado. Es muy raro, algo está pasando. Quizás el gobierno está buscando algo de conflicto para tener algo de presencia mediática y no pasar a irrelevancia, porque el gobierno debiera ser irrelevante y solo apoyar de atrás con Secretaría Técnica, facilitar el trabajo a la gente. El gobierno maneja la billetera de todos los chilenos, la billetera del Estado, tiene que ayudar a que todo salga bien, es la logística, pero ser irrelevante desde el punto de vista del trabajo y los acuerdos de la Convención. Entonces, con esta figura de un señor Encina polémico, que no es receptivo a lo que le piden, y además esto es demasiado bien pagado para las funciones que cumple y de acuerdo a lo que ganan los funcionarios públicos chilenos, hace bastante ruido. Marco Moreno. Es que ese es el mar de fondo, precisamente, Federico, que tú planteas, y también Héctor, en el sentido de que es la irrelevancia del gobierno, ¿no es cierto? O este resistirse a jugar un rol menor en este proceso, el que lo lleva, ¿no es cierto?, a cometer estos desaciertos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del manejo comunicacional, ¿no? Lo inadecuado y la falta de experiencia también, por qué no decirlo, ¿no es cierto?, de quién tiene que llevar adelante este proceso, que es el ministro, además, secretario general de la presidencia, ¿no? Además, pareciera ser que el gobierno no ordena, no disciplina, no tiene una estrategia clara respecto de qué hacer con este tema. Tanto es así que los propios convencionales de Chile Vamos, ¿no es cierto?, han tomado palco, ¿no? No han salido a respaldar ni al gobierno, ni al señor Encina, ¿no es cierto?, ni a cuestionar o a meterse, ¿no es cierto?, en
en este tema, ¿no es cierto?, de las exigencias que están planteando sus otros colegas convencionales, ¿no? O sea, están mirando desde arriba, desde el balcón, lo que está ocurriendo, porque entienden que esta escaramuza justamente es producto además de este momento, ¿no?, en donde lo podemos llamar la fase agonal de la lucha por el poder, ¿no es cierto?, la disputa por el poder que está en juego aquí, eso es lo que está en juego, pero el gobierno desacertadamente, ¿no es cierto?, pareciera que no lo entiende, y además lo que me preocupa es que no tiene claridad respecto de qué hacer, ¿no? El señor Encina parece que se mandara solo, pero tiene un ministro, ¿no es cierto?, que lo designó en esa posición, y sobre el ministro hay un presidente, pero ahí no hay orden, no hay disciplina, no hay estrategia, no hay sentido de qué es lo que se pretende, y eso es lo preocupante respecto a esto, porque tampoco va a haber claridad cómo enfrentarlo del día domingo, como es que ahí hay un punto, Marco. La marcha, ¿no es cierto?, la movilización que va a ser el día domingo, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Con qué criterio? ¿Con qué planteamiento estratégico de cómo abordarlo? Eso no está claro y por lo tanto, evidentemente, esperemos que no, pero hay de lado y lado, ¿no es cierto?, quienes quieren generar aquí un hecho político con la instalación de la convención el próximo domingo. Y es lamentable porque se hace agua, conversábamos ayer también desde incluso la organización más mínima, la parte que no debería hacer ruido y no deberíamos ni estar conversando, que tiene que ver con cómo se instalan, a qué hora están citados, cómo viajan, dónde duermen, todo eso también está haciendo ruido, todos los constituyentes están ahí medios con una nebulosa de información, y eso a mí me parece que es como el desde y es parte de la discusión. Entonces, hacer ruido político ahí y no hacer foco en lo relevante, no sé. Me parece, claro, la palabra desacierto es elegante para decirlo. De la improvisación, todo esto es improvisación, digamos, no hay ningún diseño, no hay planificación de cómo enfrentar estos detalles de los que habla Maca, que son de forma, que son importantes, lo que decía Héctor sobre estos requerimientos que están haciendo especialmente los convencionales que vienen del mundo, ¿no es cierto?, del pueblo originario, pero tampoco hay diseño respecto de cómo enfrentar este otro proceso. Yo insisto aquí hay un responsable político que es el ministro secretario general de la presidencia, el señor Osa, ¿no? Porque Encina es un funcionario, ¿no?, muy bien pagado, que está cumpliendo una función ahí, pero ¿a quién responde el señor Encina, ¿no? Al ministro, y el ministro responde al presidente. Esa es la cadena que no está funcionando. Estamos quizás todos de acuerdo ahí, ¿no? Perdón, Federico. No, buen punto en el sentido de que hay que focalizar en los responsables políticos de este desaguisado, ¿no? Porque el señor Encina puede ser un elefante en cristalería, pero arriba de él hay otro elefante en cristalería y más arriba hay otro. Y hay que saber quiénes son. Así que la cadena de mando es esa, de los elefantes, ¿no? De los elefantes en esos cristales, que miedo que se rompan. Sí, agregar sobre esta cadena de elefantes que no sé cómo van a resistir la cristalería con tanto elefante. Pero claramente está la figura de Osa, como también mencionamos, también ligado más bien a este tema del gustito, el tema de a quién va sobre quién van a estar todos los ojos puestos el domingo, si es que se hace una intervención no despoliciada, que es como por lo que políticamente están diciendo el gobierno, que esa es su intención, pero ya sabemos muchas veces que la intención de lo que se comunica en lo público, digamos, no es lo que se hace después cuando se dan las instrucciones. Va a pasar por el ministro Delgado. El ministro Delgado es como invisible también, pero es el encargado de la seguridad pública de este país, y si el domingo de alguna manera hay excesos, que pueden haberlo, pero aquí lo que no puede haber es un exceso policial, si no puede controlar la situación dentro de los márgenes públicos, los márgenes, digamos, que son los que deberían no pasar para una reunión tan democrática y tan importante como la primera sesión de la convención, vamos a tener un ruido innecesario que va a marcar la convención completa. O sea, ahí yo creo que gran parte de la responsabilidad tiene que estar, digamos, no solo en la policía, sino en la conducción civil de parte del ministro Delgado. 8:58, ya palabras al cierre, Marco Moreno, para concluir, ¿qué querés aportar? Sí, no, hay que estar atento a los próximos 3 días, especialmente cómo se va a dar la disputa por la presidencia de la convención. Hay algunos incluso que están planteando mecanismos alternativos, como que haya presidencia rotativa o aumentar el número de vicepresidencias, que recordemos que está señalado en 1, pero ellos se podrían decidir agregar algunas más para descomprimir el conflicto político y tener
por partir por lo menos, ¿no es cierto?, con una presidencia de la convención que permita ordenar un poco esta parte previa que ha estado fuertemente marcada por la disputa por el poder. Marco, ¿y ahí se podría tener más de una vicepresidencia a la vez? ¿Eso se puede rediseñar, reconfigurar? Claro, ellos podrían acordar internamente, ¿no es cierto?, un modo de organización distinta a la que estaba en el diseño que establece un presidente o presidenta y un vicepresidente o vicepresidencia. Podrían agregar algunas vicepresidencias más y, por ejemplo, establecer una presidencia transitoria, provisoria, hasta que haya un reglamento, porque ese es el otro espacio de disputa que viene ahora, la conformación del reglamento con el cual van a operar. Eso es lo que tenemos que estar atentos los próximos días. Así es. ¿Héctor? ¿Héctor? Perdón. No, que me he escuchado. Sí, yo creo que eso es lo que hay que estar un poco, va a ser lo que va a concentrar la atención derechamente, que es en cómo se va a autorregular la convención para los primeros días. Se habla de las normas transitorias y se habla también, digamos, de los principios de inhabilidad y transparencia, que es otro de los elementos que yo creo que son muy interesantes, en donde la ciudadanía tiene que jugar un rol muy activo, no solo desde el punto de vista de la participación, sino también del control. Yo creo que una convención constitucional, para que sea legítima desde el comienzo, tiene que estar sometida a un escrutinio público bien intenso, y yo creo que los convencionales, la presidencia y la vicepresidencia, tienen que poner, yo creo que con énfasis en el reglamento, esas aristas para que el proceso, no solo del resultado, sea completamente transparente y por lo tanto legítimo. Tema de sobra tendremos para el próximo jueves. Perdón, Federico. Maca, para avisar que, se acaba este bloque y volvemos en unos segundos más, pero volvemos con un constituyente que va a ir el domingo a Así es, César Valenzuela. Acto de instalación, así que un protagonista, le vamos a aprovechar de preguntar a César Valenzuela, constituyente del Partido Socialista electo por la región metropolitana, le vamos a preguntar sobre todo esto. Así es, y seguiremos hablando sobre todo esto el próximo jueves, por supuesto, con Marco Moreno, también con Héctor Cosio, aquí en el Mostrador en la Clave. Gracias a los dos y que tengan una muy buena mañana de jueves. Chao, buen día a todos. Chao. Buen día, Marco, buen día, Héctor. Y antes de irnos a la pausa, Federico, quiero invitarte a un lugar cooperativo donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde te dan acceso a eso que quieres. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y en el mostrador.cl, en radiolaclave.cl, también en Facebook, en YouTube y en la 92.9, nos escuchas aquí en el Mostrador en la Clave. Vamos y volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave. ¿Sabías que en Copeuch el remanente